Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. La verdad es que lo tenemos complicado porque vamos a tener que sustituir a un mexicano nacido en Gijón y a un sevillano que escribe muchas más novelas de los dos gijoneses que ahora van a estar con ustedes. Pero confiamos en que no se vayan demasiado porque les vamos a dar espectáculo sin duda. El increíble, novedoso y gran escritor mierense afincado en Gijón, Miguel Barrero. Y yo mismo, que vayan ustedes a saber cómo me autodefiniría. Bueno, Miguel ha estado presentando sus novelas en la Semana Negra, yo creo que desde la primera que escribiste, desde la de Espejo, y que tú le decías, pero ¿cómo diablos voy a presentar yo esta novela en la Semana Negra? Y te dijo, pues justo por eso, porque es la Semana Negra. Esta novela tiene prácticamente las mismas posibilidades de ser presentada en la Semana Negra. De hecho, tenía menos porque, como sabéis, las novelas que se presentan o los libros en la Feria del Libro de Gijón, pues no las presentamos aquí porque presentar dos veces la misma en tan poco espacio y teniendo que dejar tanta gente fuera, pues como que no quedamos bien, entonces no la hacemos. Este es un caso extraordinario porque se presentó allí y ahora la vamos a presentar aquí. La otra orilla es, sin ninguna duda, la mejor novela que ha escrito Miguel Barrero y tiene algún bestseller cercano, como es su libro de La tinta del calamar sobre la historia de Rambal, y algún otro libro que también ha tenido bastante recorrido, el que hizo sobre el Camino de Santiago. Todos sus libros pueden ser novelas o no serlo. Esta es novela, aquí no hay mucha duda. Pero esta novela sucede en Buenos Aires y en Montevideo, pero también sucede en Italia y de alguna manera en el imaginario colectivo de la literatura. Esta novela habla de un tipo que se va a dar unos talleres a Buenos Aires y que se encuentra con que Dante es un personaje que podía haber estado enterrado en Buenos Aires. Y de la historia de un edificio, el Barolo, que estuvo construido pensando que reproducir la Divina Comedia en forma de edificio. Ahora, estos días que Vox en su programa de cultura dice que va a exterminar todo edificio o idea que tenga que ver con la Bauhaus, lo cual quiere decir que nos van a quitar todas las cocinas, porque eso de que el armario vaya arriba y la encimera abajo, eso es un invento de la Bauhaus. O sea, que no votéis a esos, que os van a quitar todas las cocinas de casa. No va a hacer falta un ocupa, van a llegar ellos, quitan la cocina y ellos quedáis. Supongo que también quitarán los edificios neoyorquinos y, por supuesto, las 4 torres esas que hizo Florentino en Madrid, porque eso es Bauhaus. Pero bueno, volviendo al tema, este edificio, que no es Bauhaus, el Barolo, está construido pensando en reproducir hacia arriba la Divina Comedia. Con todo esto y con un montón de gente que se va tropezando con esta historia y por qué, y el devenir de este personaje en unos días de dar talleres en una ciudad que a veces parece imaginaria y que a veces es muy real, como es Buenos Aires, es donde sucede la otra orilla. Es una novela que habla de literatura, pero que habla de intriga y que habla de la posibilidad de que lo que la gente escriba intervenga en la realidad. No es una novela, para decir algún estilo, a lo Vila Matas, es otra cosa muy diferente y esta es una de las grandezas de este libro.
Y ya después de dicho todo esto, y para no ser de los que hablan ellos todo y no dejan al autor que diga ni palabra, yo quería ya hacerte la primera pregunta, y es cómo, después de tu último trabajo, El rinoceronte y el poeta, o sea, hablando de Portugal, de una historia portuguesa lejana, ¿cómo diablos acabaste hablando? Un gijonés de Mieres acaba hablando de Buenos Aires, de Dante Alighieri y de los sueños de un tipo que bueno, a veces los sueños se acaban convirtiendo en pesadilla. De todo esto junto habla este libro, con el lenguaje maravilloso, el gran escritor, el gran estilista que es Miguel. ¿Cómo llegamos de Portugal y de un rinoceronte que le regalan a un papa a un edificio que está construido para reproducir algo que no se puede reproducir, que es la literatura? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Llegué por casualidad. Yo en el año 2019 fui a Buenos Aires a impartir unos talleres de escritura. Iba a Buenos Aires y a Montevideo. Yo iba a Buenos Aires pensando en encontrarme a Borges, a Bioy Casares, a Cortázar, pero me encontré con Dante, ¿no? Me encontré con Dante porque un amigo mío, Fran Gallo, que es de Gijón, que lleva allí viviendo 12 o 13 años, me organizó una cena de bienvenida en el Centro Asturiano de Buenos Aires, y cuando quedamos para ir, quedamos con cierta antelación, y me dijo, ya que tenemos tiempo, te voy a llevar a ver un edificio que está inspirado en la Divina Comedia, ¿no? En aquel momento yo me imaginé algo pintoresco, tipo una casa con algún mural alusivo, y cuando de repente me llevó a la Avenida de Mayo y vi aquel rascacielos inmenso y entramos en el vestíbulo, que es un vestíbulo como una iglesia gótica, me quedé fascinado, y esa misma noche, cuando volví al hotel, me puse a investigar la historia. Y es una historia muy peculiar porque empieza cuando a finales del siglo XIX llegan a Argentina las grandes oleadas de migrantes italianos, en buena medida auspiciado por el propio gobierno argentino, ¿no? En aquel momento Italia acaba de unificarse, es un país muy inestable. Argentina acaba de configurarse como el país que es hoy, Buenos Aires se está perfilando como la gran capital que es hoy, y hacían falta dos cosas: mano de obra barata y capital que invirtiera, ¿no? Con lo cual se inicia una campaña de captación de población en Europa que tiene a Italia como uno de sus principales focos. Borges decía que los argentinos eran italianos que hablaban español por el peso que tenía allí la comunidad italiana. Dentro de esas primeras oleadas llega un empresario textil que ya era millonario, se llamaba Luis Barolo. En Buenos Aires se hace pronto aún más millonario y se integra en esa élite italiana que está arraigando en Argentina. En una de las reuniones sociales que mantienen en sus cenáculos, conoce a un arquitecto también italiano que llega a Buenos Aires para construir el pabellón de Italia en la exposición conmemorativa del centenario de la Revolución de Mayo. Este arquitecto se llama Mario Palanti, empiezan a hablar, congenian y llegan a la conclusión de que Europa está a punto de autodestruirse. Estamos en los años previos a la Primera Guerra Mundial y es necesario que ellos, como patriotas italianos, ellos eran, digamos, un poco protofascistas, tenían que preservar en el Nuevo Mundo las señas de identidad de la vieja y noble cultura europea, ¿no? Para un italiano el epítome de la cultura es Dante, que es el escritor nacional de Italia. Entonces planean elaborar una urna funeraria para introducir en ella los restos de Dante y llevarlos a Buenos Aires. Mario Palanti en el año 14 viaja a Milán, elabora allí una escultura funeraria y sorprendentemente vuelve con ella a Argentina. Y en ese momento Barolo y él se plantean darle una vuelta de tuerca a su plan inicial y deciden que esa escultura va a estar dentro de un gran rascacielos. Tiene sentido porque si en el mundo medieval, renacentista, barroco, a los grandes hombres se los enterraba en iglesias, en catedrales, en el siglo XX las catedrales eran los rascacielos, eran los nuevos edificios que marcaban la configuración de
de las ciudades. Empiezan a levantar ese rascacielos en el corazón de Buenos Aires. La idea era terminarlo en el año 21 porque era el año que se cumplía el centenario de la muerte de Dante, el 6º centenario de la muerte de Dante. La obra se retrasa, Luis Barolo se muere en circunstancias que no del todo claras, la obra sigue, el rascacielos se termina en 1923, el pasado 7 de julio cumplió 100 años, y cuando se termina, Mario Palanti cruza el Río de la Plata, va a Montevideo y allí otra familia italiana, también de emigrantes adinerados, le encargan otro rascacielos y él entonces, la familia Salvo, y él lo que hace es replicar en Montevideo el Palacio de Buenos Aires, de forma que en Buenos Aires y Montevideo tienen dos edificios no exactamente gemelos, pero sí mellizos, separados por un río, ¿no? A todo esto se suman dos cosas que son realmente extrañas o peculiares. La primera es que el Barolo es un edificio que existe y no existe, porque Palanti en ningún momento registró los planos del edificio en el Cabildo, no hay constancia oficial de su existencia, pero está allí. Tú lo ves y de hecho durante unos años fue el rascacielos más alto de toda América Latina. Y por otro lado, la escultura en la que Barolo y Palanti querían introducir los restos de Dante desapareció. Y a día de hoy nadie sabe dónde está. Se apareció en una foto a mediados del siglo en Mar del Plata, pero también volvió a desvanecerse su rastro. Claro, cuando me encontré con todo esto, la historia era imposible que no me interesara, ¿no? Pero no sabía qué hacer con ello. Hasta que el último día de mi estancia en Buenos Aires me encontré con Eduardo Goldman, que es un escritor al que tú conoces, que ha venido a la Semana Negra varias veces. Me llevó en una excursión enloquecida por la ciudad. Yo me recuerdo aquella mañana saltando de taxi en taxi y terminamos en los bosques de Palermo, que es un parque inmenso. Él me llevaba ahí a ver un patio andaluz. No sé por qué, porque yo no quería ver ningún patio andaluz, pero él estaba empeñado en llevarme a ver ahí un patio andaluz. Y buscando el patio andaluz, que él no recordaba dónde estaba, al doblar una curva nos encontramos de repente con un busto de Dante, ¿no? Un busto de Dante que había erigido a principios de siglo un centro cultural Latium, sobre el que apenas pude encontrar información, pero que era una especie de cenáculo intelectual que reunía a esa élite italiana, implantada en Argentina, y que fue quien auspició la publicación de una traducción de la comedia al español que hizo Bartolomé Mitre, que fue el presidente histórico de Argentina, ¿no? Cuando vi todo eso pensé que ahí había un hilo del que empezar a construir una novela que en honor a Dante jugase justamente con diluir las fronteras entre la realidad y la ficción. En honor a Dante y a Buenos Aires, que es una ciudad también en la que puede pasar una cosa y la contraria al mismo tiempo, y todo a la vez y de una manera muy, muy caótica, pero a la vez extrañamente coherente, ¿no? Y además de ese paisaje que has contado, paisaje no solamente visual, sino también de la novela, hay un montón de sensaciones que transmite. Por ejemplo, la música. Hay un personaje que se supone que canta. Esta idea de la musicalidad de la novela, me interesaría ¿por qué las canciones de las que son citadas o de las que se habla o de las que aparece un verso, ¿por qué? ¿Qué parte? Hay como un hilo extraño musical, no solamente en la cadencia, sino también en qué se oye, qué se escucha, qué se supone, incluso qué utilizas tú como enganche de la novela, ¿no? Sí, viene sobre todo porque me encontré en este proceso de escritura, al principio, con esa canción de Bob Dylan, con Dangle Tapping Blue, que se refiere a Dante en una estrofa y habla del modo en que la lectura de Dante penetra en el imaginario de quien lo lee, ¿no? Dante es un escritor importantísimo para el acervo cultural universal.
desde el momento en que Dante es el autor que prefigura la imagen que tenemos del infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Cuando nos amenazan con el infierno, la imagen del infierno no es la de la Biblia, porque la Biblia no describe el infierno. Fue Dante quien describió el infierno en la comedia, y además lo hizo inventándoselo para ajustar cuentas con sus propios enemigos y con la gente que él creía que estaba perjudicando a Italia en su época, y lo hizo de tal forma que consiguió que la gente creyera que fuera verdad, ¿no? Dante es el no el creador, pero sí seguramente quien primero elevó a sus cotas más altas lo que hoy se llama autoficción, y que parece algo muy contemporáneo, pero que es algo muy antiguo. Y la impronta de Dante está en muchas cosas que nos pasan inadvertidas. La comedia es uno de esos libros que uno ha leído sin haberlo leído, porque sin darse cuenta ha percibido e interiorizado en su vida muchas cosas que están en la comedia o que vienen de la comedia. Y en la música, la comedia ha inspirado un montón de obras musicales, de canciones, y también Buenos Aires es una ciudad muy musical, más allá del tango, que es lo más tópico y que en la novela no sale ninguno, justamente porque no quería caer en el tópico del tango y el lunfardo y todo eso, pero sí es una ciudad en la que la música está muy presente en las calles en todo momento, ¿no? Y que citases a Bob Dylan para utilizarlo solamente porque parecía Dante, o pretendías algo más, que fuera, porque toda la novela es como una especie de extraña pesadilla en que al protagonista, que claro, yo lógicamente no puedo hacer otra cosa que identificar con el autor de la novela, le va cayendo como en trampas del sueño, ¿no? Cuando otra vuelta más, que de alguna manera son los círculos, ¿no? del infierno. Cuando parece que le ha pasado algo muy raro, le va a pasar algo más, una canción le va a conducir a otra cosa, quien canta la canción le va a y todo van a ser siempre como extrañas mentiras, ¿no? Entonces, sí me interesaba saber eso, todas esas huellas que vas poniendo, dantescas siempre. Por cierto, Dante es uno de esos autores que deja su nombre como impronta de algo. Algo es kafkiano, algo es quijotesco, algo es dantesco. No hay muchos que hayan logrado eso. Algo es borgiano, muy pocos, de hecho. El último, ¿no? Y todo esto en la novela está, de alguna manera siempre, ¿no? Hasta llegar a algo que justificaría tu presencia aquí, que es al séptimo círculo, que es, como saben ustedes, la colección de novelas de policíacas que dirigían Bioy Casares y Jorge Luis Borges. O sea, todo tiene una extraña, pero sí es una novela que les va a gustar y van a tener que seguir, porque cuando parece que algo es lo que es, ya no es lo que es otra cosa. Siempre es como un sueño en que te van pasando cosas que no esperas y que a la vez te temes que pasen, y todo va sucediendo. Esta idea de cuando estructuras la novela, ya tienes esta idea de que voy a ir haciendo círculos hasta que todo esto en algún momento se aclare, o cómo pensaste esta novela, que narrativamente es un paso hacia adelante muy grande en tu carrera. Sí, yo tenía la idea de hacer, por una parte, usar ese elemento circular para jugar con los círculos del infierno, no solo del infierno, del purgatorio y del paraíso de la comedia. Y también quería que tuviera ese toque laberíntico, porque quería que implícitamente hubiera un homenaje a Borges, que es el autor argentino por antonomasia, ¿no? Ahí está, por una parte, ese carácter laberíntico, y por otro el nombre del local de conciertos, que es el nombre de un cuento de Borges que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y sí quería jugar con esa idea de que nada es lo que parece, por la sencilla razón de que quería remarcar el tema de cómo la ficción no solo no es algo ajeno a la realidad, sino que es algo que forma parte de la realidad, y que muchas veces la prefigura. Incluso nuestras propias vidas se componen en buena medida de las ficciones que nos cuentan o que nosotros mismos nos contamos, ¿no? Hay un símil muy bueno, que si la realidad es un vaso de agua y la ficción es un vaso de vino, una gota de agua en el vaso de vino no modifica nada, pero una gota de vino en el vaso de agua cambia completamente el color. Y nuestras vidas son un poco eso, porque nuestras vidas, empezando por la memoria, que es la primera fabuladora,
tienen un componente de ficción muy importante que muchas veces no sabemos ver, ¿no? Y que sin embargo nos sirve para poder dotarlas de una cierta coherencia, de un sentido. Y escribir en el fondo es una manera de crear una realidad en la que las cosas tengan o parezcan tener sentido. Una cosa que ya digo, cuando uno identifica al autor porque es primera persona o porque hay la mirada de, como en este libro, uno siempre tiene esa tendencia a decir, bueno, le pasó esto, ¿no? Y en esto le pasó esto, tú lo has dicho, esta idea surge porque me voy a dar unos talleres a Buenos Aires y eso es lo que pasa en la novela. El protagonista está como alucinado, está con jet lag todo el tiempo. Es un jet lag que en lugar de ir quitándose le va aumentando. O sea, porque la realidad se le está transformando de tal manera que en lugar de ir como aposentándolo, lo va excitando cada vez más y mandando a lugares donde él jamás pensó que podría ir y a edificios que nunca pensó que visitaría y a comparar con... Todo es como muy extraño. ¿De verdad tú cuando estuviste para dar talleres, toda esa introducción era para despistarlo? Cuando estabas así de zumbado con el jet lag y te apetecía tampoco hablar con aquella gente que eran tus alumnos? No lo estaba tanto porque yo en realidad no viajé a Buenos Aires directamente, sino que había viajado antes a Asunción, con lo cual la parte dura del jet lag se la llevaron los paraguayos, que fueron quienes aguantaron mi desorientación inicial. Cuando llegué a Buenos Aires ya estaba más centrado. Pero sí es verdad que me perturbaba mucho lo de dar talleres de escritura, porque yo no sé cómo se puede enseñar a alguien a escribir, porque ni siquiera estoy seguro de saber yo mismo cómo se escribe, ¿no? Entonces, esa idea de ponerme delante de un grupo de 15, 20 personas, además muy entusiastas y muy entregadas, que yo llegaba y se ponían a tomar apuntes de cualquier cosa que decía, me generaba un síndrome del impostor tremendo, ¿no? Porque decía, ¿qué les voy a contar yo a esta gente? Que esta gente no pueda aprender como aprendí yo por mí mismo, por pura intuición, ¿no? Que creo que es como finalmente se escribe. Bueno, esta idea de que hay mucho en la novela de repetición, ¿no? En el sentido de Dante ya está enterrado, no sabemos muy bien dónde está enterrado, decidimos dónde está enterrado y no lo queremos llevar a enterrar a Buenos Aires, ¿no? No se crean que porque sea un juego literario o haya literatura por el medio deja de ser... Esta historia de la tumba de Dante y del rascacielos no revienta la novela porque se cuenta en las primeras 30 páginas, yo creo. O sea, todo lo demás no tiene nada que ver, era solo la introducción para que os metáis en harina. No, tiene mucho más que ver con intriga la novela que con otra cuestión. Es la mejor novela de Miguel y sin duda la más narrativa y la que más te va a atraer y donde más juega con los equívocos y con el lector y con esa cosa que a mí me parece tan maravillosa de no habiendo ninguna intriga realmente, ser todo una intriga. Dice, pero decía a Ricardo Piglia que solo había dos historias en todo. Una era alguien se va de viaje y la otra era hay que responder una pregunta. ¿Quién lo mató? ¿Por qué desapareció? ¿Quién lo robó? No había más. Entonces, en esa de responder a la pregunta, en realidad no hay ninguna pregunta a la que responder. Es más, se le van sumando preguntas, pero allí nadie espera que nadie responda nada, solamente el protagonista lo que espera es salir de aquella pesadilla dantesca en que se está metiendo. También otra cosa muy interesante de tu novela es la documentación. A mí me dejó francamente impresionado todo lo que sabías de Dante. Cuando viste la estatua en el Parque de Palermo, ¿ya sabías o es a posteriori? No, lo aprendí a base de documentarme para la novela. Fui refrescando cosas que había leído en su momento. Volví a leer la comedia que había leído con 25, 26 años y aprendí cosas que no conocía y además tuve la gran suerte, por puro azar, de terminar las correcciones al lado de Florencia, lo que me permitió conocer in situ la Florencia de Dante, ver la casa en la que vivió, conocer la iglesia a la que iba a misa, las calles que recorría
Y eso me hizo que durante el tiempo que estuve escribiendo esta novela, que fueron unos 2-3 años, me sumergiera de lleno en el mundo de Dante, que no es exactamente dantesco, pero también, ¿no? Bueno, me dicen de ahí que ya tenemos que cortar, pero antes de darte las gracias y decir que vas a firmar allí donde la campanita y todas estas cosas, yo sí quería hacer, sí, allí donde ha sonado, yo quería recomendarles esta novela. Insisto cada vez en lo mismo. La única ventaja de ser director de esta historia es que presento lo que quiero y lo que no lo presento. Entonces puedo elegir presentar cosas que os puedo recomendar sin que yo tenga el síndrome del impostor que él decía que tenía dando talleres. Y la verdad es que esta es una de las novelas que esta temporada última más me han interesado y más puedo recomendar. No es una novela exigente que tengas que hacer un esfuerzo para leerla en absoluto. Es una novela que está tan bien escrita como todo lo de Miguel, pero mejor. Porque como yo siempre le digo a él, quita adjetivos. Pues aquí no me ha hecho mucho caso, pero sí un poco. Por otro lado. Y luego porque hay libros que te hacen mejor. Y este libro te hace mejor. Porque te dices, en realidad yo nunca me leí la Divina Comedia, Dante me importa un pito, yo no voy a interesarme en absoluto por todo esto, pero mira, anima, porque vas a saber más de Dante sin haber estudiado nada, sin haberte preocupado, te vas a entretener muchísimo y además te puede animarte a hacerte escritor, porque ya oís, gracias a escribir la novela se fue a Buenos Aires, a Montevideo, a Florencia. Es una vida regalada, amigos. Ser escritor es disfrutar y ser lector es disfrutar muchísimo más. Así es que gracias, Miguel, por la novela. Esperamos la próxima, porque esta es una novela de alguien que está haciendo así en su trayectoria. Miguel va a escalar el Everest de esto de la literatura, sin duda. Así es que, si es su primera novela, repito mis axiomas marxistas. Esto es una mercancía, es un ejemplar del libro de Miguel. Pero si vais allí, lo adquirís y Miguel os lo firma, se habrá transformado en un fetiche. Es decir, es tu libro, porque esto no es La otra orilla, hay muchas más, pero una vez te lo firmes el tuyo, y ese ya lo será el tuyo para siempre. Tenéis la ocasión, porque cuando sea tan conocido y tan famoso que solo den 500 números para que firme, seguramente no llegaréis. Aprovechad ahora, no me hicisteis caso cuando os dije eso en 1991 con Leonardo Padura, y ahora lo lamentáis. No lo lamentéis dentro de 30 años, amigos. Compradlo y que os lo firme ahora. Muchas gracias, esto continúa. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.